Nuestro concejal Alexandro Bandera. Silvina. Dale, Diego. Bueno, vamos a dar tratamiento primero proyecto de orden del día, mediante el cual se aprueba en primera lectura el presupuesto general de cálculos y recursos de la Administración Pública Municipal. Pues Eduardo, ¿me quieren palabra? Buenos días, señor concejal, buenos días, no habiendo tratado los temas en comisión, voy a pedir que se vote, pero antes de eso, bueno, hay un proyecto de resolución de declaración de democracia, que han venido la gente de Tucumán que Carpi, recibirlo a democracia. No sé si están de acuerdo los concejales que después de votar lo hagamos por intermedio, se lo entreguemos entre todos, porque si lo votamos con unanimidad sale por todos, así que no sé si están de acuerdo. Bueno. Es una moción, sí, acompañemos. No sé si... Entonces tratamos. No sé si quieren que lo llamemos, que lo estamos considerando. Pero no necesitan que pasemos al punto 3. Claro. Sí, pasemos al punto 3. ¿Están de acuerdo? Podemos decir a Dani que podemos hacer el voto nada más, se lo entregamos entre todos. Al está la resolución en 10-15 minutos. Bueno, pero te da esto, se fue. Sí. Y la cosa se hace. Bueno, hay que argumentar ahí. Entonces voy a dar la votación, entonces, proyecto número 3. Para declarar el beneplácito a Noelia Nuevo, representante de integral seleccionado provincial femenino de rugby, Chapili, ¿no? Estamos a votación entonces, por afirmativo. Podemos hacer tendría que ser como un voto intermedio. ¿Necesitamos un voto intermedio? Sí. Vale. Pasamos entonces un voto intermedio, así le hacemos una entrega a la familia que está en la hora. Adelante, buen día. Buenos días. Bueno, felicitaciones por la Felicitaciones. Bueno, queríamos conocerte y cuerpo de delegado declararte en el plazo, que es declararte ciudadana destacada de la ciudad de Calera, así que bueno, es un orgullo para nosotros que nos representes a nivel ciudad en el seleccionado cordobés y seguramente que más adelante, con los jóvenes que sos, esperemos verte con las cubitas también. Así que, Claro. bueno, nada. Sí, yo no voy a ir, presidente, pero nadie te va al CERN de la República. Es el CERN el más importante de Argentina, es el CERN muy lindo, lo va a disfrutar, el CERN durante todo el equipo de Argentina, yo tuve el suerte de ir. Ya fue. Fue el Muy que se pasó. muy lindo, después viste que hay, la verdad que mucha camaradería, está muy bueno.
que ese precio que ya lo hablé con el concejal, hay varios deportistas destacados en la carrera, uno es Nare, que la conozco, compañero de Tiago. La verdad que está bueno que haya estas instituciones, pero me parece que también, yo veo siempre a veces en los ¿cómo se llama? En el boletín oficial, que ayuda a mucha gente, estaría bueno que estos deportistas, que por ahí le cuesta la alimentación, porque tiene que alimentar con proteína, vitamina, o alimentarse de otra forma, ir al gimnasio. Estaría bueno que si consideramos una beca, yo le dije a Guilherme que estaría bueno que el Ejecutivo empiecen a conseguir becas estos, que no son muchas deportistas, porque está el campeón de golf, ahora en área, después tuvo esa otra chica de la Puma, Lourdes. Ahora estaría bueno que también eso, comprometerlo a ustedes, son el Ejecutivo, para que estos chicos también tengan una beca mínima, lo que sea, pero una ayuda para el gimnasio, para lo que sea. Sí, señor presidente, bueno, muy bien lo que está diciendo el concejal Ariel Meaya, lo hemos charlado en UNECA, también en la antigua gestión como concejales. Nosotros estamos preparando un proyecto con el bloque para el tema de becas para los deportistas destacados de la ciudad, porque es muy importante, no solamente en este deporte, sino en varias raíces que tiene la carrera, ¿no? Que hay muchísimos deportistas que no nos están representando. Entonces, hemos visto esa que es una necesidad para que nuestros deportistas estén bien y sean reconocidos, ¿no? y tengan un mimo de lo que es la municipalidad. Así que, es más, lo diría que había que trabajarlo en todos los bloques. Sería bueno trabajarlo en todos los bloques, todos los aportes. Ariel, yo sé que vos sos un muy buen jugador de rugby, por eso tus palabras son muy necesarias y destacarse en este deporte. Sí, es cierto, hay que admitir las cosas como son. Gracias. Vos te admitirás que yo soy bueno en el fútbol. Porque ahí va a haber fútbol la noche, pero para que usted sepa, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a todos los bloques por votar por unanimidad este proyecto, así que bueno, sería bueno, creo yo, ¿no? En estos momentos sacar una foto todo en conjunto y entregarlo al beneficio. sí, Perdón, sí. Creo que también es valorable ver que no solamente el aporte en el tema económico, sino que ella implica hoy un ejemplo para el resto de nuestros jóvenes, sabiendo que hoy el ingreso a la droga y estar en una plaza consumiendo marihuana es una corriente, así que son un gran ejemplo para las necesidades de nuestros jóvenes. Muchas gracias. y la verdad que manque, la verdad ya que sacó 3 chicas. La verdad que está buenísimo, eso hay que probar. Yo sé que en el municipio a Manque está con la mano, y yo tengo que reconocer a Manque porque yo empecé a jugar ahí. La verdad que es un orgullo. Y ver chicas, 3 chicas que salen de Manque, la verdad que está buenísimo. Felicitaciones. Y a las papás ni hablar, ¿no? Claro, eso, también a la familia. Sé que está encima constantemente y ayuda mucho del club. Sí, un trabajo que por eso les agradecemos de corazón, en verdad, porque el que está con eso sabe lo que implica el movimiento, el traslado, como dice Ariel, el gimnasio. Pero bueno, al ver la satisfacción que tienen ellos de hacer este deporte, disfrutarlo, y no solo en ellos, ver todas las divisiones que tiene el club y llegar a donde han podido estar, como dice Ariel, uno no toma dimensión de lo que implica, lo que significa, y cuando lo ves a ellos vivirlo a esto, decir, están en otra provincia compartiendo con gente de todo el país, los seleccionados más grandes del país, es buenísimo. Así que muchas gracias, muchas En gracias. serio, solamente jugaron 12 personas, 12 chicos. 12 chicas. 12 chicos, no sé cuánto equipo que hay en Córdoba, la verdad que está buenísimo. Gracias. Gracias, felicidades. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas
Muchas gracias. Hasta luego. Este viene nuestra juventud reconocimiento. Bueno, sería de cuarto intermedio. Pasamos entonces al número 1. Promoción de esta computación. Como votación entonces. Buenos días, señor presidente, buenos días a todos. El primer punto que nosotros queríamos preguntar es por qué no ha venido el intendente Facundo Ruffarin hoy. La semana pasada se aprobó por unanimidad en este cuerpo un proyecto presentado por el doctor Cortese, en donde se solicitaba la presencia del intendente y fue aprobado por todo el cuerpo. No entendemos por qué no está en orden del día. Creo que debería ser el primer punto, dado la importancia. Cuando el Consejo llama a comparecer al intendente, tiene la obligación de participar. No, simplemente el pedido de informe fue aprobado por unanimidad para ser formado por el Ejecutivo y en el proyecto de impresión del doctor, el secretario y el intendente tendrán la respuesta de ese pedido de informe. Lo aprobó el plenario del Ejecutivo con razón. El proyecto decía textualmente que se cita al intendente a este No cuerpo de era el explicaciones. intendente, era pidiendo ahora de la respuesta. Asimismo, Señor presidente, ¿podemos tratar el punto número 1? sí, pasamos al tratamiento del número 1 sobre presupuesto general de cálculos y recursos. Bueno, perfecto. Vamos a pasar, nosotros vamos a analizar algunos puntos. Ya en breve vamos a leer textualmente, señor presidente, lo que dice, lo que se ha aprobado en Así que hoy hacer el tema en cuestión, gracias por explicar, tiene la palabra. No hace uso de las palabras. Sí, voy a hacer uso de las palabras. En relación, en primera lectura, al presupuesto general de cálculos y recursos de la administración. Un segundo, por favor, señor presidente. Bueno, ya vamos a leer específicamente lo que se aprobó. Sería bueno, en todo caso, El número 1, que es el tema en cuestión. usted dígame cuando yo tenga la palabra y si me interrumpa yo pueda continuar, se lo voy a agradecer. Ya vamos a leer el proyecto que se aprobó acá por unanimidad. Está escrito, está aprobado. Seguramente la secretaria también lo tiene a mano y lo podría alcanzar. Si no, ya vamos a buscar el orden del día anterior y lo vamos a leer. Voy a pasar ahora a dar cuáles son los motivos por qué nuestro bloque no va a acompañar esta primera lectura del proyecto de presupuesto 2022. Son muchos los elementos que nosotros nos llevan a tomar esta decisión. Los voy enumerando y voy a explicar uno por uno, señor presidente. Encontramos muchas anomalías dentro de lo que es la redacción, dentro de lo que son los puntos, dentro de lo que es la normativa, muchas de ellas que se tornan directamente ilegales y atentan contra la ley 8102 y otras leyes provinciales. Voy a dar algunos ejemplos. No vamos a hacer un desarrollo total de lo que es el presupuesto 2022, que seguramente luego en segunda lectura también profundizaremos. Esperamos ante todo que se hagan presentes en el recinto los funcionarios del Ejecutivo, como los usos y costumbres marcan, para explicar estas dudas. Muchos de estos elementos que vamos a enumerar y explicar ahora parten justamente de preguntas y dudas que nosotros hemos trabajado y elaborado con nuestro equipo y que quizás si hubiese venido la secretaria de la Hacienda y su equipo podrían haber evacuado. Así que las vamos a dejar ahora expuestas para debatirlas. Esto no se debatió en comisión, a diferencia
referencia de lo que dijo el vicepresidente primero recién, el concejal Iriarte, señor presidente, no se debatió por el simple hecho de que no vinieron funcionarios del Ejecutivo. Y cuando quisimos hacerlo, dos preguntas que nosotros planteamos como bloque no se pudieron evacuar las consultas, lo cual hizo totalmente vano el trabajo de comisión del día miércoles. Un punto que a nosotros nos preocupa de manera particular, para empezar a enumerar estas cuestiones que recién mencionaba, es el artículo número 4 del proyecto de presupuesto, que autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar los ingresos y gastos totales del presupuesto anual, algo que está taxativamente prohibido por la Ordenanza 39 del año 1996, que es la Ordenanza de Presupuesto y Contabilidad, que establece en el artículo 25: el Departamento Ejecutivo podrá disponer, cuando la ejecución presupuestaria así lo requiera, compensaciones entre programas, partidas y cargos ya existentes en la Ordenanza de Presupuesto General, debiendo observar en cada caso las limitaciones que se enumeran a continuación. Punto número 1. No modificar el total resultante de la suma de importes a que se refieren los artículos donde se autorizan los créditos totales para erogaciones. Y punto número 2. No modificar el total resultante de la suma de los importes a que se refieren los artículos donde se estiman los totales de ingresos. En el año 2021, el mal cálculo presupuestario fue hasta el momento de 307 millones de pesos, los cuales el Poder Ejecutivo tuvo que solicitar, para poder hacer uso de eso, autorización al presente Consejo, es decir, que modificó en un 30% el presupuesto que originalmente había pensado. No puede dejarse de ninguna manera a discreción de una persona, así sea el intendente, la utilización de fondos del próximo ejercicio 2022, porque si el desvío es similar al de este año, serán aproximadamente unos 600 millones de pesos, con los que nosotros calculamos que por allá por septiembre el Ejecutivo enviará al Consejo una extensión de partida presupuestaria, dado que están preveyendo una inflación del 33%. Eso evidentemente va a llevar a que tengan que corregir los números. Cuando se realice esta extensión presupuestaria, ese dinero lo dispone directamente el intendente de su gusto. Eso no corresponde, es totalmente ilegal y está taxativamente prohibida en la Ordenanza 39 del 96, como recién dije en el artículo 25. Con esto sería suficiente motivo para no aprobarlo. En realidad, con el simple hecho de que no hayan venido a explicar la ordenanza del Ejecutivo, sería un simple motivo para no aprobarla. Pero vamos a poner otros puntos también para tener en cuenta. Segunda cuestión por la cual nosotros no vamos a acompañar el presupuesto 2022. El artículo 7 autoriza al Poder Ejecutivo a modificar todas las partidas del plan de obras sin limitación alguna. Es decir, que el intendente podrá manejar a discreción un total de 342 millones de pesos. Sumado al anterior, estamos hablando casi de 1.000 millones de pesos. Es decir, el 50% del presupuesto. Señor presidente, a usted me dijo. Es de buena educación mirar el interlocutor. ¿Hablamos de algo allá? No. Muy bien, continúo. Estamos hablando de 1.000 millones de pesos. ¿Qué certeza tienen los carerenses de que las obras que se incluyen año a año en el presupuesto se ejecuten efectivamente? Si hay una disposición semejante a merced del intendente y tiene la potestad de modificar todas las partidas, como dice el artículo 7, ¿de qué sirve hacer un presupuesto? Si después el intendente va a disponer como él quiera. Solo por mencionar algunas de las obras que se vienen presupuestando año a año, casi como una burla a los contribuyentes, y que
después no se ejecutan y que vuelven a aparecer en el presupuesto al año siguiente. La ciclovía de Calle de los Álamos, el polideportivo municipal etapa 1, polideportivo municipal etapa 1, el año pasado tuvo 50 millones de asignación y este año 30 o viceversa, no me acuerdo. Siempre la etapa 1, ¿a dónde van esos 90 millones de pesos? La infraestructura para los bloqueos lo tengo y mi terreno, mi casa. Con más de 400 familias esperando hace 6 años. 6 años esperando. Y claro, ponen el presupuesto, engañan a los contribuyentes, engañan a las familias y luego no se ejecuta. ¿Por qué? Porque le están dando la potestad de modificar a su gusto todas las partidas presupuestarias. La remodelación de la Plaza San Martín, bueno, etcétera, 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 de las obras mencionadas en el presupuesto, que después no se ejecutan, se desvían las partidas a otras obras, imaginen, quiero pensar que así es, y el presupuesto, que es esto, termina quedando en letra muerta, en fotocopias que pagamos entre todos y que no tiene ningún sentido. Esto es un dibujo, señor presidente. Esto es un dibujo. Y lo han demostrado al mano. Punto número 3. ¿Por qué no vamos a apoyar a la compañía de este presupuesto? No podemos autorizar un presupuesto que prevé pagar más intereses que capital de deuda, sin saber quiénes son los acreedores, los plazos, las tasas, el stock de deuda, la moneda de pago, y ni siquiera sabemos de qué son los intereses. La municipalidad se ha encargado responsablemente en dólares. Evidentemente el intendente Rufail sigue su uso de Chiaretti, que tiene esa manera de endeudarse con un dólar de 16 pesos y hoy está en 200, endeudando la provincia, es la provincia más endeudada del país, y siguiendo por el mismo camino endeudando la calle para hacer cloacas. Obras totalmente necesarias. Pero los intereses de esa deuda no están reflejados en el presupuesto. Esos 19 millones de pesos que aparecen en el presupuesto y que nosotros vamos a pagar de nuestros bolsillos, no se dice intereses de qué deudas son. No está especificado, no está desagregado. Lo mismo hicieron el año pasado y el anteaño también. Es una irresponsabilidad y una falta total de praxis poner ítems dentro de un presupuesto y no desagregarlo y no explicar de qué se trata. Solamente en esto, 19 millones de pesos de deuda que no tenemos idea de qué son. ¿Quiénes son los acreedores? ¿A quién debemos? La semana pasada hubo un proyecto que se presentó de cheques anteriores a un banco que tenía categoría 5 y recuperable. ¿Será esa la deuda? No lo sabemos porque no está especificado en el presupuesto. Punto número 4, que está muy relacionado con el punto anterior. En el ítem otros ingresos tributarios, en el ítem otros ingresos tributarios, se incrementa casi 50 veces en relación al año anterior, situándose en 229 millones de pesos, aproximadamente el 12-13% del presupuesto total, que para que sepan está situado en aproximadamente 2.000 millones de pesos para el año 2022. Este ítem, otros ingresos tributarios, pasa a ser el segundo mayor ingreso y no tenemos tampoco, nuevamente, ningún detalle de cómo se compone. Los ingresos de una municipalidad tienen que ver principalmente con la coparticipación, que en este caso es el 45%, y luego un 50% aproximadamente son los ingresos que se generan en el propio municipio, que son las tasas que cobra la municipalidad y los servicios que tiene municipalizados, por ejemplo, el agua. En ese ítem, que representa más del 50% de los ingresos, no están desagregados. Se vuelven a caer en el mismo error.
que sin dudas, no es un error. Sin dudas no es un error. Es algo totalmente intencional, señor presidente, para ocultar datos a la población. El año pasado por lo menos desagregaron el ítem. Otros ingresos tributarios tenía 10 a 15 millones. Nosotros imaginamos que era la tasa de cementerio, faltas menores. Este año se implementó 50 veces. Pusieron todo adentro de la bolsa. En un presupuesto serio, en una municipalidad que no oculta, en una municipalidad que quiere poner números claros, debería estar perfectamente explicado y detallado mínimamente los ingresos que se dan. No ocurre. Ni hablar que el portal de transparencia no funciona hace más de 6 meses, ¿no? Entonces, no solamente en el presupuesto no detallan a dónde vienen los ingresos, ni hablar de los gastos, ¿no? Eso ya sería una utopía. Sino que encima no funciona el portal de transparencia. Entonces no podemos corroborar, luego de ejecutado el presupuesto, los elementos dentro del portal de transparencia. Punto número 5, señor presidente, por el cual no vamos a acompañar. Voy a desarrollar solamente 5, después voy a enumerar el resto. En el programa de agua, saneamiento y el ambiente, los servicios no personales se incrementaron en un 600% en relación al año anterior. Nuevamente, adivinen, sin ninguna explicación de por qué se incrementó. Es como que yo por ahí imagino que juegan al tenis y les toca la vuelta que tengan muchas fichas. Claro, porque no quieren hacer un presupuesto abultado de 2.000 millones de pesos. Los calaverenses se siguen desangrando para pagar los impuestos y las tasas municipales, que año a año aumentan cada vez más. Entonces, cuando van a jugar ustedes con el equipo, ese equipo de Hacienda que no quiso venir a explicar todos estos detalles, están con las fichas y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ponemos una acá, total después la puedo cambiar como yo quiero. Y como no existe un plan estratégico de dónde poner las fichas, pasa lo que pasa. Estrellan la municipalidad. Como no ponen la plata de los contribuyentes en vez de ponerle, porque no existe un plan estratégico, el TEG era un plan estratégico. Después entramos a los grandes problemas que tenemos: calles rotas, pobreza, campos rotos, gente sin agua, las calles destruidas, la ciudad atestada de perros, los dispensarios cerrados, una municipalidad que se cae a pedazos, porque no existe un plan estratégico. Evidentemente nunca jugaron al TEC. El problema es que esto no es un juego, señor presidente. Esto es una municipalidad con 50.000 habitantes. Y esto no es un plan. Vuelvo a insistir, esto es un dibujo. Contraten contadores, no artistas, para hacer un dibujo, porque no tiene sentido. No vamos a acompañar este presupuesto 2022 porque no hemos podido evacuar ni una sola duda de las muchas, solamente expuse 5, que habíamos formulado con nuestro equipo, ya que ningún funcionario se hizo presente en este Consejo Deliberante, como marcan los usos y costumbres. El trabajo del miércoles fue en vano. No vamos a acompañar este presupuesto porque hay faltas graves en la confección del mismo, porque tiene artículos que son inconstitucionales. Son inconstitucionales, porque tiene una inflación del 33% para el 2022, cuando ya el año pasado decían que este año era del 29%. ¿En qué país viven? ¿En qué país viven? ¿Cómo va a presupuestar el 33%? Se acaba de estrellar presupuestar el 29% y ahora van de vuelta con el 33%. ¿Cuál es la idea? Reservarse esta extensión del
presupuesto porque hace más de 6 meses, como dije antes, el portal de transparencia no funciona. Y es justamente en este portal en donde se debe reflejar diariamente, como dice la ordenanza 46 del año 2017, después se les paso, los gastos devengados, la gestión presupuestaria, el informe sobre recaudación, las licitaciones, las adjudicaciones. Nada de eso está. Y encima después del servicio más de 300.000 pesos por mes. Hablame la historia. Viejo hablado de ustedes. Le pagan a él personalmente y le pagan a la empresa donde trabajan los hijos. Más de 400.000 pesos por mes para manejar el sistema y el teléfono del portal de transparencia que está caído. Me pregunto lo mismo que todas las sesiones. ¿Qué ocultan? ¿Saben lo que ocultan? No vamos a acompañar este proyecto porque incumplieron una vez más, que ya es costumbre, con los plazos que exige la ley 8102 y tuvieron que pedir una prórroga y extensión de las sesiones para no quedar fuera de tiempo e incumplir una vez más con la ley 8102. Si por nosotros fuera tenemos que trabajar los 365 días del año, una ciudad en crisis como la Cámara lo amerita, pero vuelven a incumplir con los plazos. No vamos a acompañar el proyecto porque este presupuesto es un dibujo. Es un mal dibujo encima, ni siquiera una obra de arte. Es un dibujo, un garabato. Un garabato. Eso es. Eso es lo que han confeccionado. Eso es lo que presentan a la gente. Intentan dar al intendente una especie de superpoderes, como ya han hecho en provincia, como lo han hecho en capital, atropellando las leyes y la división de poderes, ninguneando al Consejo Deliberante, señor presidente, ninguneándolo a usted y ninguneando a este cuerpo que representa al 100% de los ciudadanos. No vamos a acompañar este proyecto porque, como dije, no es un dibujo, es un garabato y hasta tiene errores de tipeo y de ortografía. Ni la ABC hacen un ejemplo nomás, porque uno apenas empieza a leerlo, ya se choca. Se olvidó poner la palabra millones al monto inicial de lo que es el presupuesto. Pero un ejemplo, después se los dejo para que lo vean y van a encontrar con la lapicera roja el resto. Administra la municipalidad, y lo digo con dolor, como si fuese la verdulería de Don Pepe. Es grave. Y más grave es todavía que aprueben este presupuesto. Vergüenza y pudor debería darle, señor presidente, a aquellos concejales que hoy levanten la mano para aprobar esta primera lectura. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, concejal. ¿Más? Silvina. ¿Y agarrar acá? No. Bueno, como dice el concejal preopinante, justamente no estoy de acuerdo en que haya sido trabajado en comisión, como dice él, porque no se nos ha permitido, justamente el bloque que él preside no nos ha permitido trabajar este proyecto en comisión. El día miércoles queríamos hacer una revisión para poder puntear todas las dudas que tuviéramos acerca del presupuesto, de la tarifaria, el poder por allí aportar alguna sugerencia. Es lo que pretendíamos hacer el miércoles, no fue posible. Se pidió que se vote porque si lo íbamos a aprobar no quería que se trabajara. Tenemos las grabaciones de lo que ha sucedido en la comisión. Por otro lado, nuestro bloque considera que estamos dentro de un presupuesto austero, a la medida de las épocas. Sentimos ciertas contradicciones en lo que dice el concejal, esto del dibujo de los números, y después, como
está diciendo que quiere que el presupuesto se aumente de acuerdo a una inflación del 55%, o sea, le parece poco el presupuesto, lo acaba de decir, él claramente dice que es necesario un presupuesto mucho mayor, no es lo que se ha considerado, se considera un presupuesto austero a la medida de los tiempos. Se toma un índice inflacionario del 33% declarado por la Nación y por la provincia. Por allí, bueno, como es una sesión, es pública, vamos a hablar más en términos de lo que entendemos todo como gente común, que eso somos, ¿no? Porque en realidad ninguno de los que estamos acá somos contadores, y la gente que nos está escuchando por allí también podría entender el presupuesto como esa organización que uno hace en su familia, para pasarlo a términos familiares, es una organización de los gastos y de los ingresos y de los gastos que uno hace en la casa, sabiendo cuáles son nuestros ingresos y proyectando gastos. Cuando el concejal, cuando se hace referencia al traspaso de partidas, es que, por ejemplo, en una familia nosotros podemos proyectar la compra de, a lo mejor, un aire acondicionado, o tenemos pensado la ampliación del quincho. ¿Y qué pasa? Nos surge durante el año un problema de salud familiar que implica inversión de recursos en ese problema de salud. O sea, nosotros tenemos que sacar de nuestros bolsillos, de nuestros salarios, desviar esos fondos para poder costear quizá una operación, medicamentos que no lo teníamos previsto. Bueno, eso es cuando uno saca recursos de un lado para colocarlos en otro. Eso claramente ha sucedido más allá de que el presupuesto para este año ha tenido en cuenta un fuerte gasto, una fuerte inversión en el área de salud, porque teníamos el COVID mediante, pero bueno, y esto pasa en un hogar habitualmente, porque eso es lo que la gente común entiende. Uno tiene un proyecto para desarrollar en un año, dice, este año a lo mejor me voy de vacaciones a tal grado, surgen cosas durante el año y ese dinero se invierte en otra cosa. Aparte quería decirles que es el municipio, uno de los municipios con el presupuesto más austero, es el municipio que menos ha aumentado impuestos, o sea que no ha querido tocar el bolsillo de los contribuyentes, claramente con este planteo anterior de que tenemos que aumentar el presupuesto de acuerdo a una inflación que como que el concejal supone va a estar por encima de del 50% el año que viene, que probablemente lo sea también, ¿no? Pero eso también implicaría, cuando uno aumenta un presupuesto, aumenta los recursos que tiene que recaudar, el ingreso, y eso se vería directamente reflejado en el aumento de los impuestos a los contribuyentes. Bueno, en este caso, los aumentos no superan el 35%, que son el menor índice de aumento entre los municipios vecinos que tenemos en Calera, o sea que La Calera es una de las ciudades que menos porcentaje aumenta en los impuestos. Es un presupuesto pensando en la gente, pensando en sus necesidades. No tengo claro también a qué ciudad hace referencia el concejal cuando habla de una ciudad en crisis. Claramente nuestra ciudad no está en crisis cuando tenemos un 1% de deuda corriente, de lo que implica el presupuesto, cuando hace poco en los medios de comunicación hemos visto que nuestra ciudad es la que más obras ha hecho en estos años, a pesar de estar atravesados por una pandemia. Cuando nuestro municipio, y no digo que porque léase lo que voy a decir bien, sabemos que nuestros empleados municipales vienen con un atraso histórico de los salarios, pero ha sido el municipio que más ha aumentado a sus empleados. Si hacemos la comparación con otras paritarias, por ejemplo, paritaria de empleados de comercio, 42% para este año, paritarias docentes 45%, nuestros empleados municipales han tenido un aumento acumulado del 50%, sabemos que no alcanzan, nos encantaría aumentarles mucho más.
sea, estamos en un momento de crisis gravísima en nuestro país. Estamos en un momento de crisis, no se le puede pedir semejante esfuerzo hoy a la municipalidad, sí que haga que por lo menos acompañe la inflación para nuestros empleados municipales. Si nosotros comparamos con otras paritarias a nivel nacional, estamos en un muy buen porcentaje de aumento, que ha sido el 50% del acumulado. Tenemos también la intención de mayor recaudación, por eso el aumento con el presupuesto del año pasado, del año corriente, del año que está en vigencia, porque hay una recategorización, estaba desactualizada la base de datos, hay muchos contribuyentes que tributan baldíos cuando hay construcciones ya en esos baldíos, y claramente el impuesto que se paga por el agua, por ejemplo, no es lo mismo de un baldío que una obra en construcción. Llamo, por favor, la moción de vuelta al tema. Eso es tarifario, no el presupuesto. Le voy a explicar, señor presidente, que un presupuesto se basa en ingresos y egresos. Entonces hay que explicar de dónde vienen los ingresos. Pensé que todos acá lo sabíamos, pero bueno, por allí hay que explicar algunas cosas que claramente no están de acuerdo. Esto sí tiene que ver con el presupuesto y no proyectos presentados en sesiones anteriores, o sea que no sé por qué se me interrumpe de esta manera. Bueno, entonces en esta regulación va a implicar mayores ingresos para nuestro municipio, que son los que se han calculado justamente en el presupuesto que nuestro municipio puede contar, y a partir de esta regulación catastral nos permite no incrementar más los impuestos a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Es por todo eso, señor presidente, que nosotros pedimos que sea votado favorablemente. Esto es una primera lectura nada más, esto también quería aclararlo, es una primera lectura. Después de la primera lectura también le vamos a explicar a la gente, ya que esta sesión es pública, que tenemos una audiencia pública a la que están invitados todos los vecinos y nuestras vecinas de nuestra ciudad, y donde, no por usos y costumbres, porque si hablamos de los usos y costumbres, hay algunos usos y costumbres que realmente son terribles, ¿no?, para la democracia. Esto no por usos y costumbres, sino por lo que indica la ley, que es la que nos rige. Van a estar presentes los técnicos del Ejecutivo dándoles todas las respuestas al pueblo, al soberano, a los representados. Entonces, ese va a ser el momento donde se puedan esclarecer todas las dudas que todos los ciudadanos de nuestra ciudad tengan. Este voto que hacemos hoy lo vamos a explicar porque se confunde mucho. Es un voto en primera lectura para después poder pasar a una audiencia pública y darle la posibilidad a nuestros vecinos y nuestras vecinas que hagan todas las preguntas que les parezcan pertinentes a los funcionarios del Ejecutivo que realizaron este presupuesto. Sin más, solicitamos que se vote. Quien presenta puede intervenir 2 veces, los otros concejales tienen solamente una vez la palabra, lo dice el reglamento interno. Gracias, Juan. Aclara rápidamente. Solo una aclaración. Tiene razón la concejal, pero solamente voy a aclarar un detalle, si usted me lo permite. La palabra, damos votación entonces por afirmativo, proyecto 1 para esta audiencia pública, por afirmativo, negativo. Proyecto número 2, presentado por el TEM, entre el cual se aprueba
palabra, sigue Eduardo. Digo que se vote, señor presidente. Sofía. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Bien. Primero que todo, quiero dejar asentado en acta que en la última sesión este Consejo Deliberante aprobó por unanimidad la Señor convocatoria presidente. al intendente municipal. Señor presidente, Se ve recién que se no se leyó interrumpió el a mí. proyecto porque dice claramente convoque al señor intendente Rafael Facundo que comparezca a la mesa del ciclo municipal. Con lo cual, evidentemente, los concejales rufaelistas no leyeron el proyecto y aprobaron sin más. Hacemos por Córdoba nuestro bloque concejal, no rafaelitas. Hacemos por Córdoba. Gracias. Disculpe, vuelvo a no La palabra tiene cualquiera si empezamos a hablar de todo, yo voy a insistir entonces en que se cumple la ordenanza del doctor Cortés, se dijo textualmente que el intendente debería estar. Pero no hablo de nada, señor presidente. Gracias. La represión siempre es para el bloque del encuentro vecinal. Esos son usos de control antidemocráticos, señor presidente. Bueno, volviendo al tema en cuestión, hablando de la tarifaria del 2022, nosotros no vamos a acompañar tampoco la primera lectura de este proyecto de ordenanza y voy a hacer mención de algunas de los motivos por los cuales no vamos a acompañar nuestro bloque. Primero que todo, en la contribución por inspecciones eléctricas y mecánicas y suministro de energía eléctrica, vemos que nuevamente incluyen la contribución del 9% en todas las facturas de luz de los calerenses. Una contribución que no tiene una lógica contra prestación del servicio y que además es inconstitucional. Año tras año, este bloque lo viene denunciando y lo vamos a hacer hasta tanto se elimine y o reduzca la misma. En años anteriores el Ejecutivo manifestó que lo iba a ir reduciendo ese porcentaje y no lo ha hecho hasta el momento, entonces eso es uno de los motivos por los cuales nosotros no lo vamos a acompañar. ¿Qué quiere decir esto? Llegando al vecino, para que lo entienda, que cada vez que un vecino de la calera intenta pagar las inalcanzables boletas de PEC, resulta que el municipio se queda con el 9% del monto. Desde hace 5 años se promete reducir y eliminar esta tasa extorsiva y no lo hacen, entonces le siguen mintiendo a los vecinos. Otro punto es que todos los valores de la ordenanza se actualizan en un 35%. Podemos observar que no se ha hecho un análisis caso por caso de cada una de las tasas de contribuciones, teniendo en cuenta el verdadero costo de los servicios prestados. Otro punto a tener en cuenta es lo que se menciona en el artículo 134. El Departamento Ejecutivo podrá establecer los importes que retribuyan nuevos servicios no contemplados expresamente en la presente ordenanza en concepto de tasas retributivas de servicios. ¿Qué quiere decir esto traducido? Que el intendente se atribuye ilegalmente la potestad de crear nuevas tasas y los importes de las mismas cuando el artículo 30 del 8102 establece que es una atribución del Consejo Deliberante. Entonces, nosotros creemos que no puede una ordenanza desconocer lo que dice la ley provincial y autorizar al intendente a establecer nuevos importes en servicios no contemplados en concepto de tasas retributivas, porque eso es una potestad excluyente del legislativo establecer tributos. El año pasado, en una ordenanza también pasó lo mismo, se creó un tributo y después tuvieron que dar vuelta atrás la ordenanza porque estaba mal hecha, porque incumplía la ley. Otro punto es el artículo 132. En uno de los incisos se le da la atribución al intendente de percibir una cuota adicional y o adecuar los importes estipulados en la ordenanza correspondientes a la contribución que incide sobre los inmuebles, o efectuar las adecuaciones de exenciones, valores mínimos o fijos, escalas y o alícuotas estipulados en la ordenanza, mediante decreto con referéndum del Consejo Deliberante. Es decir, que nuevamente el intendente tendría la potestad de cobrar una cuota adicional del inmobiliario sin previo paso por el Consejo Deliberante. ¿Qué pasa? Nosotros entendemos que le estaríamos dando al intendente la potestad de
establecido en esta ordenanza que estamos por aprobar, mediante un decreto, importes, escalas, alícuotas. Entonces nosotros quedamos relegados a una simple escribanía del intendente. Por eso no estamos de acuerdo y es uno de los motivos por los cuales no vamos a apoyar esta primera lectura de esta tarifaria. Está claro que estos dos nuevos artículos, el 132 y el 134, buscan ningunear e invisibilizar el Consejo Deliberante, relegándolo al papel, como dije antes, de una simple escribanía particular del intendente con un rango hasta menor a una secretaria. El intendente busca la suma del poder público, que siempre lo han ejercido facto, pero ahora declaradamente lo ponen dentro de un articulado, pero que es a todas luces ilegal e inconstitucional. Con esto quiero preguntar, a ver qué ustedes qué opinan, ¿cuál es el lugar que se le da a este Consejo Deliberante por parte del intendente? Primero, porque no viene cuando es convocado. Segundo, porque no responde a los pedidos de informes. Tiene más de 20 pedidos de informes que no ha respondido, lo cual es una falta grave y está estipulado en la ley. No envía a los funcionarios a presentar la tarifaria del presupuesto 2022, siendo que es de uso y costumbre que así sea, y además porque son las dos ordenanzas más importantes del año. Por estos motivos, más solamente voy a nombrar esto, es que nuestro bloque adelanta que no va a acompañar la primera lectura de la tarifaria de 2022. Muchas gracias. Bueno, señor presidente, bueno, claramente como todo lo que venimos escuchando es tratar de confundir a la gente, leyendo articulados, se trata todo el tiempo, o sea, esta cuestión de tratar de anticonstitucional, de que está fuera de la ley, eso se tiene que dirimir en otro poder que no es en el legislativo. Hay que empezar a dar cuenta de todas las cosas que se dicen. Básicamente, lo que queremos explicarle a la gente es lo que le va a afectar en su bolsillo, que va a tener que pagar, cómo se ha pensado esta tarifaria. El impuesto inmobiliario tiene un incremento del 35%. Entendemos que otros espacios políticos, que el espacio político precedente, como lo ha dicho, si quiere calcular una inflación del 55%, le parece poco un 35% de aumento a los impuestos de la gente, pero en vistas de las circunstancias, de la crisis que estamos pasando, la verdad que el Ejecutivo ha tenido la intención de ajustar lo menos posible el bolsillo de los vecinos. Lo que sí, como dije anteriormente, hay una recategorización, o sea, a todos aquellos que estén en infracción, que no han declarado sus construcciones o los metros cuadrados que hay construidos. En este sentido se han cruzado datos el municipio con la provincia, el municipio también ha hecho un relevamiento propio, se ha venido trabajando mucho para regularizar la situación catastral, el relevamiento catastral de nuestra ciudad. Entonces eso sí va a permitir que se ordene impositivamente también nuestra ciudad. Tenemos que decir que no es lo mismo, como dije anteriormente, pagar, por ejemplo, el agua en un baldío a pagar el agua a una casa con 2 o 3 pisos, pileta de natación y riego. Claramente hay una diferencia. Bueno, nosotros hemos apelado a la solidaridad voluntaria de nuestros vecinos de poder declarar sus edificaciones, pero bueno, en caso de que no lo hayan hecho, ahora hay un cruce de datos con la provincia y un trabajo fuerte de la municipalidad para hacer este tipo de relevamientos. En realidad, bueno, los impuestos y las tasas oscilan en eso, en el aumento del 35%, uno de los municipios que menos ha aumentado, que menos ha querido tocar el bolsillo de los contribuyentes, así que por eso pedimos que se vote en primera lectura y, como dije anteriormente, los equipos técnicos, los funcionarios del Ejecutivo van a dar las explicaciones y responder preguntas ante los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad.
Bien, muchas gracias, concejal. Damos votación entonces. Por afirmativo, negativo. ¿Cómo no te olvidaré? Algo se queda por Tenemos que tratar en la orden del día. Sí, bueno. No voy a abundar mucho en temas, sé que tiene otras cosas para hacer, también trabajar. Justo ahora que es fin de año, tienen los balances del tema laboral, creo que no solamente en el Consejo, sino en todos lados. También que hablo en primera persona, voy a hablar de mi experiencia personal dentro del Consejo de la Calera. En las 3 gestiones anteriores, en 12 años, esta es la cuarta gestión que estoy como asesor del Consejo, siempre se fue de menor a mayor. Se empezó obviamente, nadie tiene experiencia, cuando empieza un trabajo, se va preparando, va mejorando y al final de la gestión, siempre que el 4.º año, se da lo mejor de los legisladores, ya salen legisladores formados. Nosotros habíamos llegado ya en esta gestión, en el 2.º año, casi la mitad de la gestión, siempre fue desde el primer momento. Obviamente tenemos 3 concejales, ya 5 concejales anteriormente, ya veréis con experiencia, y por los nombres propios que integraron el Consejo Deliberante, realmente estaba muy esperanzado con que este Consejo Deliberante fuera la excepción, en el buen sentido de palabra, o sea, que mejorara más que los otros consejos, ya partiendo de una base, digamos, de profesionales, de gente muy preparada. No voy a emitir juicio de valor sobre eso, sobre la cantidad del avance. Sí, he escuchado hablar acá del ninguneo del Consejo Deliberante, están muy preocupados por el ninguneo. El ninguneo es un poder legislativo, por parte de afuera, ¿quién lo tiene que proteger? Son los legisladores. Y la forma de protegerlo es cómo se trabaja, cómo se estudia y cómo se respeta esa ley que es fundamental, que es el reglamento interno. Esa es la forma de jerarquizar el Consejo, creo que queremos hacer todos acá adentro, jerarquizar el Consejo. Sí, estoy muy claro, tiene la buena fe. Nosotros queremos hacerlo, porque ustedes es la idea de todo. Lamentablemente no se ha podido dar, tengo la esperanza de que estos 2 años que quedan podamos lograr un consenso entre todos. Nosotros tenemos un récord del cual nos jactábamos que en 12 años de gestión del Consejo Deliberante, lo sabe la gente del oficialismo y la gente de la oposición, hay un récord de aprobación de la ordenanza con unanimidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se trabajaba a conciencia, sin las cuestiones personales. Bueno, obviamente ese récord se descuidaba, pero en este momento, ¿por qué interrumpo? No me gusta participar mucho de las sesiones. Interrumpo porque se ha hecho un mal uso de un instrumento de trabajo del Consejo Deliberante. El trabajo que tenemos nosotros como parte del Consejo me parece que merece el respeto de ustedes, así como es respetable lo que ustedes son los representantes del pueblo, nos tienen que respetar a nosotros como trabajadores. Y si nosotros tenemos una forma de trabajar con los elementos de trabajo, que se utilicen los elementos de trabajo como broma, como chiste o con un objeto de mandar un mensaje a otro bloque que no corresponde, nosotros somos objetivos. No trabajamos por un lado, trabajamos por el Consejo Deliberante. Eso es lo que me motiva a mí a hablar hoy y espero que no tenga que volver a hacerlo. Simplemente eso, llamando a que si quieren jerarquizar el Consejo Deliberante, se ajusten a derecho. Uno en el reglamento interno y tomemos con seriedad el trabajo. Cuando podemos hacer chistes, estemos todos juntos y podamos conversar, está muy bien, pero cuando tengamos que trabajar, dediquemos con seriedad. Es lo único que quiero decir. Muchas gracias. Gracias. En relación a lo que ocurrió en la comisión, cuando se quitó el grabador y se utilizó para hacer broma y chistes de parte del bloque, tiene que ver con el trabajo y con toda la función que tiene este equipo de trabajo que tenemos acá, como Jessica, Alejandro, como Fernando, están trabajando y la verdad que está y deja mucho que desear y acompaña lo que dice Fernando. Así que agradezco las palabras, nos tenemos que comprometer todos a poder realmente hacer lo que nos corresponde. Nuestro bloque Sí, no hizo nada, no sabemos qué pasó.
estoy levantando la mano, no entiendo si se va a hablar abiertamente, dígalo, porque levantamos la mano como dice el reglamento interno, no nos da la palabra, y sin embargo de otro lado se habla abiertamente. Se utilizó el grabador para hacer este tipo de acción. ¿Sí? Bueno, gracias. El primer punto, me alegro que lo escuchen, los aliento a cumplir con la ley y a hacer actas de lo que se escucha en el grabador de las comisiones, porque no hacen actas, no permiten grabar, que vengan a ponerse. Ese tema acá es hasta cínico, diría. Escuchar al asesor letrado hablar de que se cumple el reglamento es realmente burlarse de los que estamos trabajando acá en serio. Que se cumple el reglamento. Más de 27 puntos de este reglamento interno no lo cumplen. Es más, se lo hemos marcado, se lo hemos dicho, se lo hemos hablado y ahora vienen a decir de que es una falta de respeto. Hablan desde el cinismo. Realmente no puedo creer lo que dicen. Evidentemente, si uno lo escucha solamente eso, señor presidente, no está totalmente de acuerdo. Pero son ustedes, es usted, señor presidente, que debe hacer que se... Sí, por supuesto. Si somos los que hablamos acá, en un corte intermedio, sí, por supuesto, tenemos sentido del humor. Bienvenido al sentido del humor. Sí, es un solo elemento de trabajo. No he olvidado, no, señor presidente, no entiendo por qué me interrumpe constantemente. Úsenlo el elemento de trabajo y los aliento a que hagan actas de las comisiones. Nosotros ya hace 1 año y medio hemos pedido las actas de las comisiones y no nos las entregan. Entonces, ¿para qué tienen el grabado? Para escuchar lo que hablan los opositores en el cuarto intermedio, evidentemente ahora lo demuestran. Porque todo lo que se habla en comisión no está grabado. Mire, señor presidente, y termino con esto. Si hubiese actas en la comisión y utilizaran ese grabador que está ahí para hacer las actas como corresponde, no cometerían el error, por no poner otra palabra y no querer faltar el respeto, de lo que recién ustedes acaban de cometer, de no poner en orden del día la visita del intendente en un lugar terminado, señor. La visita del intendente, cuando fue aprobado por unanimidad, se lo acabamos de leer. Entonces, si la comisión fuese seria, si usted no ha terminado, señor presidente, no puede ser que constantemente interrumpa. No finalizado, señor presidente. O ya una orden, ya una moción de orden, si yo olvido del tema, pero usted no me puede interrumpir constantemente cada vez que va a hablar. Entonces, vuelvo a repetir, si utilizaron los instrumentos, como decía el asesor letrado, para trabajar, ahora ustedes tendrían que pedir disculpas a este cuerpo por mentirnos a nosotros y por mentirle a la gente, diciéndole que en lo que se aprobó la semana pasada no estaba citado el intendente. El doctor Cortés se dijo textual y se lo leímos. Acá debe estar el intendente Facundo Bufey, porque lo aprobó el cuerpo. Evidentemente no se anima a venir el modelo de ley. Y ustedes lo cubren de una manera burda, sin contar el modelo. Bueno, perfecto. Voy a hacer un rato sobre tabla. Bueno, no iba a hablar ahora porque no me siento bien porque me puse la vacuna antes de ayer. Es la vacuna, no es otra vacuna, la AstraZeneca es muy fuerte. Yo voy a hablar, no como político, porque no tengo la experiencia, pero sí como humanístico, que es un médico, que puede llegar a ser un médico. En realidad cada vez tengo menos ganas de hacer proyectos y de presentar pedidos de informe y de ordenanza, porque me parece bárbaro lo que hicieron con esta chica y con el autista y que nos sacamos toda una foto. Pero ayer, en el consultorio, tuve que empezar la reconstitución de la pantorrilla de una nena de Barrio Gastortin que le agarró un perro para uno. Una nena que no tiene obras sociales, tuve que ligar el entretenido. Y si hubiera puesto valor y ejecutado la ordenanza de los perros, eso no hubiera pasado. Y si se hubiera contestado el pedido de informe de los perros, eso no hubiera pasado. Entonces vamos a cuidar a un grupo de deportistas que está perfecto, los médicos están perfectos, pero estamos descuidando cosas que son básicas y que no son políticas. Vuelvo a decir que no hayan votado la reforma de la Carta Orgánica o la creación de la Carta Orgánica, la entiendo, porque es político, pero no contestar algunos pedidos de informes, no hacer algunas
planeta de 300 perros no es nada, hay que castrar 3.000 perros. Y hay que hacerlo. Y eso a mí me duele mucho, salir una foto con esta chica y estar pensando eso. Entonces, como médico se lo digo, no mezclen las cosas que se pueden hacer con las cosas que políticamente les puede salir por otro lado. Tenemos que pensar como vecinos que somos, como lo que representamos. No lo estamos haciendo bien. Por eso quizás, como concejal, fuera del orden del día. bueno, No, estamos discutiendo, a ver, Sí, también estaba fuera del orden del día. él dijo una consideración que a mí me toca, porque está hablando de que el concepto deliberante no está teóricamente funcionando como funcionaba antes, y bueno, yo estoy diciendo por qué quizás no funciona. Si no van a aprobar la ordenanza de un informe básica o por los que están ayudando a la gente, y bueno, uno se pierde la fuerza con que entró a este concepto deliberante. Por eso quiero explicar eso también, porque somos humanos acá, o somos políticos. La palabra político está emparentada totalmente con lo humano. Y acá estamos dejando de lado realmente las cosas importantes que podemos hacer en ordenanza, pedido de informe, a veces por peleas o por suposiciones políticas que no están bien. Eso es lo que quiero decir. Vayamos a las cosas importantes, aunque sean detalles, que se pueden hacer, yo sé que las pueden hacer. El intendente da a una persona 30.000 pesos por mes, que teóricamente está con el tema de los perros, cuando esos 30.000 pesos yo le puedo asegurar que castraría 20 perros. Imagínense si lo consiguen. Sí, porque contrataría un veterinario, pagaría un sueldo y haría cosas. Es así, lo que pasa es que no hay voluntad, señor presidente. Porque si hubiera voluntad de hacer cosas pequeñas, se podrían hacer. Como médico lo digo, y como representante del pueblo también. Nada más, señor presidente. Señor presidente, bueno, en primer lugar pedir que se cumpla el reglamento interno, porque al final de la sesión cada cual habla de lo que quiere, fuera de los proyectos. Y en segundo lugar, y muy importante, quisiéramos en nuestro bloque hoy quería hacer un reconocimiento a la doctora Gastaldi y al doctor Cortese en el Día del Médico, una noble profesión y que más aún se ha visibilizado la nobleza y la importancia de la misma en esta época de pandemia. Y aprovecho para cerrar diciendo que toda la sociedad está atravesando tiempos difíciles. Sumemos en la unión, en la solidaridad, en la hermandad y terminemos con discursos demagógicos y oportunistas y que incitan a los malos vínculos y a la ruptura del entramado social. Gracias, Silvia. Ahora, hay más temas de tratar. Hay un protocolo sobre tabla. Sí, vamos a elevar, señor presidente, un proyecto sobre tablas que elevamos todos los viernes, que está a citar al intendente a que venga a explicar por qué no responde los pedidos de informe. Esperamos hoy encontrarlo. Puede ser tratar el tema no se acá. Pero no hay. A ver. Silvia. Están mal sacadas las fotocopias, falta la última. Eran 3 hojas. No sé, tiene que haber una que es la original que tiene 3 hojas, entonces. Como consideración, el protocolo para hacer Quedaron con los fotocopias, te han sacado mal la fotocopia, falta la tercera hoja. ¿Alguno tiene el original de las 3 hojas? Debe ser el último que se entregó. No, no es un error de tipeo, han sacado mal. La copia que vengo del año pasado. Mire, yo diría que no es un error de tipeo. Están las 3 hojas. La mentira es un vicio muchas veces. La mentira es un vicio, es peligroso. Producto para ser tratado sobre tabla, con consideración.
presentado por el bloque Encuentro Vecinal para hacer, ¿Podemos votar? para exhortar al Poder Ejecutivo a contestar el pedido de informe con consideración por afirmativo, negativo, También estoy levantando la mano, Juan, para variar siempre. No Sí, le la palabra. no es susceptible. No, No es susceptible, en la realidad. la levanté antes, la vengo levantando hace bastante. Bueno, nada, para decirle al concejal, porque como dijo, este proyecto lo presentó sobre tabla en la sesión pasada, tuvimos una instancia para que lo pueda ingresar por secretaría. Claramente da cuenta. A ver, un proyecto, también me gusta que le expliquemos a la ciudadanía, un proyecto que viene sobre tabla, cuando hay un proyecto urgente que no se ha ingresado por mesa de entrada de presidencia, por secretaría de presidencia, entonces se propone el tratamiento en el recinto. Este mismo proyecto fue presentado en la sesión anterior, de manera escandalosa, pero fue presentado en la sesión anterior. Quiere decir que si uno no es de carácter urgente, como indica el sobre tabla, porque tuvieron la oportunidad de presentarlo durante toda esta semana por secretaría y no fue presentado, se vuelve a presentar sobre tabla. Estos mecanismos hay que explicarlos y hay que aprenderlos justamente para que podamos funcionar bien como Consejo Deliberante. Si no, lamentablemente, uno podría tender a pensar que lo único que se busca es hacer como mal en la sesión, poner algo que no corresponde, no quiero decir la palabra, pero sí mediatizar de manera incorrecta. Y no estamos acá, justamente de eso se vienen tratando muchas de las conversaciones, estamos acá para trabajar seriamente y la política partidaria en otro lado. Esto tendría que haber ingresado por secretario. Pido la palabra, señor presidente. No se arriesgue la bandera porque era en primera lectura. Señor presidente, que me dé la palabra y que no me interrumpan ni usted ni el resto del bloque, como no será interrumpido a la concejala Rainieri, siendo que ella no era autora de este proyecto y no podía hablar. Y no me dio la palabra a mí, como dice su